Mi vida no ha sido como la gente se imagina. Todos tenemos problemas. ¿Te has enamorado alguna vez? Hace mucho, mucho tiempo. ¿Y tú? Muchísimas veces. Continuamente. Como bien indica su título, Wonder Woman 1984 sucede en 1984, en plena Guerra Fría, un periodo de gran tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue el año de las Olimpiadas de Los Ángeles, juegos a los que no asistieron 14 países, la mayoría de ellos pertenecientes a la zona de influencia soviética. ¿Será ese el motivo por el cual la película tiene lugar en 1984? Bienvenidos a Comic Files. Como ya sabemos, esta nueva película de Wonder Woman sucederá en 1984 tal y como señala su título. Su directora, Patty Jenkins, ha explicado por qué eligió el escenario de este año para la segunda parte de la heroína. Hay un montón de misterio en torno a la secuela, a la que a la cineasta no le gusta llamar secuela. Es una película independiente de la misma forma que las películas de Indiana Jones o Bond, en lugar de una historia continua que requiere muchas entregas. Jenkins reafirmó estas palabras durante la presentación de la película en la Comic-Con de San Diego de 2018. Nunca quiero hacer más nada por la razón equivocada. Podemos hacer una película completamente nueva sobre algo completamente nuevo y tan único por derecho propio como la primera. En otra Comic-Con, la de Brasil, la propia Jenkins junto a Gal Gadot participaron para responder preguntas sobre la película. Cuando el moderador de la charla compartió con Jenkins una pregunta de un fan que quería saber si era un desafío conectar el periodo de tiempo de Wonder Woman con el de Wonder Woman 1984, Jenkins respondió: No fue un desafío conectarlos porque la primera película era su propia historia y esta es en gran medida su propia historia también y cuenta con una progresión perfecta de Diana aunque esté en un periodo de tiempo tan diferente. Y sobre el porqué de 1984, en esa misma convención dijo: ¿Por qué en 1984? Queríamos llevar a Diana al mundo moderno, pero la década de los 80 es un periodo del que Wonder Woman es bastante sinónimo, así que fue genial verla allí. Pero lo más importante es una especie de apogeo de la civilización occidental y el éxito del mundo en el que todos vivimos ahora. Entonces, tenía curiosidad por colisionar a nuestra Wonder Woman en el apogeo de nuestro sistema de creencias moderno actual y qué tipo de villanos salen de eso y ver qué sucede. Entonces, todo fue bastante natural. Jenkins no se equivoca, por supuesto. El personaje de Wonder Woman es sinónimo de finales de los 70, sobre todo gracias a la serie de televisión, y principios de los 80. Tampoco se equivoca en que haya algo especialmente atractivo desde el punto de vista político y cultural en este periodo de tiempo, con la Guerra Fría alcanzando su punto máximo junto con el auge del centro comercial, la ubicuidad de la música pop grande y descarada, y mucho, mucho más. Pero probablemente valga la pena recordar un trabajo importante de George Orwell, una pequeña novela titulada 1984, que también prevé una década de 1980 donde el gran hermano se avecina y el control de las masas llega a las altas esferas. Está claro que este periodo de tiempo no se eligió accidentalmente. Todo lo que puedo decir es que 1984 en sí mismo es muy evocador a lo que es importante en esta película y resuena en este momento. Elegí 1984 por una razón muy específica. Creo que fue la cima del éxito de los años 80 en mi opinión, porque es antes de que el mercado comenzara a tener un poco más de lucha a medida que avanzaban los años 80. Era como el punto álgido. Fueron unos tiempos increíbles. Creo que hay algo de exceso en ese periodo que está tan vinculado a donde estamos en el mundo ahora mismo. Está establecido por una razón. Eso es todo lo que puedo decir.
Como curiosidad, la elección de 1984 como año para presentar a Wonder Woman contra el sistema tampoco es casual. En primer lugar, existe un punto muy interesante a tener en cuenta, el desarrollo tecnológico. 1984 es el año en que se lanzó el Mac. Su anuncio, por cierto, se tituló precisamente 1984 y hacía una clara referencia a la novela de Orwell y a la película inspirada en la novela. Este spot, rodado por Ridley Scott, se ambientaba en un futuro distópico, pero además presentaba a una heroína que se rebelaba contra el sistema, la cual estaba interpretada por la atleta Anya Major. La comparación entre este personaje y Wonder Woman es obvia. Existen más motivos, quizá menos obvios, como la reaparición de Steve Trevor. ¿Quizá viene este nuevo Steve de una realidad alternativa? Si sobrevivió, ¿cómo se conserva joven? Sería una buena introducción para las tierras paralelas del multiverso de DC Comics, algo que sabemos que se va a tratar en la nueva película de Flash. De hecho, esta idea precisamente se introdujo en una trama de los cómics de Wonder Woman de los años 80, una en la que Steve Trevor, de otra realidad alternativa, se encontraba con la Wonder Woman de la tierra principal de los cómics. De confirmarse el regreso de Steve Trevor para bien, también podría suponer un guiño al final del volumen 1 de los cómics de Wonder Woman, que finalizó justo en 1985, un número final con la boda de Steve y Diana. ¿Quizá acabará de la misma manera la película? Recordemos que la directora ha confirmado una escena post-créditos. ¿El regreso de Scott será culpa de Ares? ¿O quizá de Circe, la bruja archienemiga de Wonder Woman de los cómics, precisamente en la década de los 80? Todo es posible aquí, en Comic Files.